Nos acompaña Juan Meneguín, poeta de Entre Ríos, que viene a presentar a Corrientes su libro Astronomías para Nictálopes. Bueno, aquí tengo en la mano el libro, Juan. Muy felices de recibirte en Corrientes y de que estés aquí en escenarios. Yo también, muy agradecido por la invitación. Hacía años que no venía por Corrientes, ámbito geográfico y literario que quiero muchísimo. Así que bueno, esta es una oportunidad, una excusa para venir y estar con los amigos y con esta atmósfera tan mágica que tiene la ciudad y la zona también. Contame un poco acerca de Astronomías que venís a presentar. Es una obra, no es una obra reunida, porque hay poemas que quedaron afuera por una cuestión de espacio. Tampoco es una antología. Vendría a ser una selección de todo lo que yo he escrito, casi inédito, desde el año 96, 97, 98. La fecha en el pasado se me esfuma un poco, hasta el presente. Hay un par de poemas que fueron publicados en forma de plaquettes de poesía, y el resto es absolutamente inédito. Hay poemas viejos y poemas nuevos. Lo único es que no se sabe cuáles son los viejos y cuáles son los nuevos, porque no tiene datación de tiempo, digamos, sino que están reunidos por ejes temáticos, por resonancias, por armonía de tono, en varias secciones. El libro tiene varias partes y el título hace alusión precisamente a una de esas partes, donde hay una serie de poemas así de ámbito de carácter de espacio-tiempo universal, de contenido astronómico, en fin, esa disciplina que con la poesía tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque la poesía la astronomía es la madre de todas las ciencias y la poesía es la madre de todas las artes. Y en su momento original, en un tiempo fuera del tiempo, porque no hay registro histórico, el ser humano probablemente levantó sus ojos al cielo, vio la Vía Láctea y llamó Camino de la Noche. Y empezó haciendo poesía, pero también empezó haciendo astronomía. Las dos cosas están hermanadas desde entonces, y el lenguaje poético presta muchísimo a la explicación de las ciencias más duras, como si fuera una cuestión de que hay ciertos extremos que se tocan, ¿no? Y hacen como una cinta de Moebius. En un momento es yin, en un momento es yang, en un momento es ciencia, en un momento es arte. Y la gran ciencia es estética también. Claro. Las grandes formulaciones matemáticas son obras de una estética maravillosa, así como los grandes poemas de la humanidad también están imbuidos de conocimiento científico, ¿no? Y de mirada científica, en el sentido de mirar otra realidad, ¿no? Enunciar otra realidad que hasta el momento era invisible. Claro, justamente te voy a preguntar siempre nos preguntan sobre la temática de la poesía, ¿no? Pero la poesía no necesariamente tiene que ver con de lo que habla, ¿no? ¿Qué es la poesía? Yo creo que los poetas serios, las poetas serias, no se plantean cuestiones temáticas. Hubo un poeta
poeta inglés del siglo XX, se me fue mucho el nombre ahora, yo no sé si era John Ashbery, que decía que el tema es la percha donde la poesía cuelga su traje, ¿no? Eso es el tema, pero lo demás es estética y es texto y es desarrollo de conceptos lingüísticos, que es lo más importante de la poesía, ¿no? Que es la técnica. Uno busca mejorar siempre la técnica y no fijarnos en la temática, que la temática puede ser cualquier temática, el hecho es que el poema esté bien construido. Entonces, inclusive la poesía de amor, que es una de las formas poéticas más difíciles que existen, si no tienen una buena técnica se caen a pedazos, ¿no? No resiste el paso del tiempo. Claro. La poesía es trabajo con la palabra, corrección y corrección y corrección y corrección, hasta que uno, no sé si queda satisfecho, pero por lo menos publica para dejar de corregir. Para terminar ese tortuoso trabajo de la corrección. Exacto. Creo que por ahí que anda el sendero del decir poético, ¿no? Y naturalmente es la expresión lingüística más compleja que existe. Desgraciadamente siempre hacemos las comparaciones, pero si bien vivimos en un mundo prosaico absolutamente, la que avanza en el lenguaje es lo poético. No, la prosa no necesita el lujo que necesita la poesía. Puede prescindirlo perfectamente. Juan, ¿cuándo irrumpe la poesía en tu vida? Y yo creo que fue en la adolescencia, como la mayoría de las veces. Pero no sabía muy bien qué era. Era algo ahí que estaba dando vueltas. Me daba mucha vergüenza y timidez mostrar mis escritos. Y muchos de esos lo hacía probablemente para conquistar a alguna gurisa del curso, ¿no? Y después se fue transformando en algo más serio. Al mismo tiempo yo quería tocar la guitarra y quería tocar la flauta o instrumento de viento y siempre tengo, digamos, como esa búsqueda en que me resuelvo por la poesía, quizás, digamos, extrañando mucho mi fracaso con la música, ¿no? Pero son en esas épocas fantasmales, viste, que uno no sabe lo que busca y no sabe lo que es, y lee cosas que de pronto podría no leer perfectamente, pero las lee porque caen en sus manos, ¿no? Y hoy todos podemos leer a Short Track, pero con 13 años leer Short Track es medio grosso, ¿no? Y bueno, yo tuve esa desgracia de leer Los Malditos siendo muy jovencito. Y me influyeron muchísimo. Baudelaire, François Villon, como es, Rilke mismo, ¿no? Muchísimo, en años que generalmente uno podía leer a Amado Nervo, ¿no? Pero no leer los versos malditos de estos monstruos, digamos. Y bueno, yo tuve ese derrotero. Por supuesto leí todo lo que era necesario leer después, ¿no? Siempre decimos que muchas veces leer digamos a Hermann Hesse a los 16 años no es un pecado, es un milagro, ¿no? El pecado es leerlo a los 60. ¿No? Creo que funcionan. Hay una literatura que funciona muy bien en la adolescencia y que ya después ya no es. Claro. Ya no deslumbra no o no abre un camino, claro. Claro, es decir, las cartas de un joven poeta de Rilke son necesarias leerlas a los 15 años. Digamos, no a los 60, porque ya no sos ni joven y no sé si sos poeta. Pero bueno. Claro, y ya las cartas no existen. Y ya no están las cartas, se perdieron.
Juan, y los poetas y las poetas de tu tierra, de Entre Ríos, están... Entre Ríos es una provincia muy, muy generadora de lírica, es una madre nutricia de la poesía argentina. Por supuesto, tenemos la herencia de la generación del 40, que ha sido la única generación auténticamente federal que ha tenido la Argentina. También un poco anterior al 40, con Juan L., con Mastronardi, que son anteriores al 40. Y algunos posteriores al 40, como Calveira, como Emma de Cartosio, como Marta Samarripa. Y actualmente hay una juventud lírica que está ahí buscando su camino, en algunos casos muy influida por, digamos, el realismo sucio de los 90, ¿no? Esa poesía que medio que no sabemos lo que es, que todavía no sabemos lo que es. Sí, que incorpora todo el lenguaje urbano. Es un lenguaje urbano, pero duro, también duro, pero es que ya fue, digamos, ¿no? Porque, valga la mala expresión, pero toda vanguardia termina siendo conservadora, ¿no? Y después de Bukowski, ¿qué vamos a seguir escribiendo Bukowski? No sé qué se queda después. Todos hemos pasado por esas irrupciones cacofónicas y de que usar palabras que puedan, digamos, espantar a la burguesía, pero la burguesía ya no se espanta más, digamos, ¿no? Es decir, no. Entonces, bueno, hay un poco esa influencia, ¿no? De esa poesía muy urbana en una provincia que era más cósmica desde el punto de vista lírico, ¿no? Que su relación por ser la Mesopotamia, digamos, su relación con Madariaga, su relación con Jorge Sánchez Aguilar, ¿no? Y con otra gente también del litoral, y al mismo tiempo su esplendor con un Juan L., por ejemplo, donde la poesía nunca se termina, siempre hay su fluir constante, por ser una provincia fluvial, ¿no? Precisamente Coco nombra uno de sus libros un tren casi fluvial, porque él pasaba por Entre Ríos y se quedaba en Entre Ríos mucho tiempo, en el Consejo del Uruguay o en Concordia, tenía amigos, ¿no? Y hacía temporadas antes después tomaba el tren y el Gran Capitán y pues venía corriente. En fin, Entre Ríos siempre, pese a ser una isla, siempre estuvo muy vinculada con la poesía argentina y la poesía del mundo. Es una cosa extrañísima. Y si tuvieras que inscribirte de alguna manera en la tradición, ¿dónde estarías? No lo sé, nunca lo pensé. No reniego la tradición, pero tampoco me subyuga la tradición. Claro. ¿No? Es decir, no reniego de la vanguardia, pero tampoco me voy a poner a escribir como Marinetti. Me parecen cosas que ya fueron, ¿no? Ni como Henry Miller, ni como la generación Beat, aunque hayamos leído la generación Beat, ¿no? Más que cualquier otra. Claro. ¿Y toda esa generación cómo te influyó? La primera gran influencia que tiene un poeta, me parece, o una poeta, es que hay que aprender a leer en diálogos de autores. Hay que empezar a leer, digamos, si uno lee San Juan de la Cruz, también tiene que leer el Rubaiyat de Omar Khayyam. No puede no leer la tradición mística católica sin leer la mística oriental, ¿no? Y si lee, digamos, los poetas malditos, tiene que leer también los poetas malditos de este lado del río de la vida, claro, ¿no? Es decir, Perlonga lo tenemos que leer con François Villon, ¿no? Ese contrapunto ahí. Es claro, y buscar, digamos, porque todo está vinculado, es muy vinculante. Si el Carpe Diem, por ejemplo, fue una expresión lírica que se dio en Oriente tanto como en Occidente, no fue un invento de Catulo, ¿no? Ya
Los chinos de la generación Tang tenían una visión, una cosmovisión parecida, digamos, al Carpe Diem latino, Claro. ¿no? Y cuando Khayyam, que es persa, habla de tomar una jarra de vino, ir a sentarse a claro la luna y beber, porque quizás en la mañana la luna nos busque en vano, está hablando lo mismo que decía Catulo en otra parte del universo, en otra cultura, en otro tiempo. Es decir, y es probable que Omar Khayyam no haya leído nunca Catulo. Y así sucesivamente. Yo creo que hay que aprender a leer en perspectiva. No podemos no leerlo a Góngora, por ejemplo. Es un anatema despreciar a Góngora porque es difícil, entre comillas. Sí, ¿no? esa... Pero Góngora, el trabajo que hace con la sintaxis poética, no lo hizo nadie en el siglo de oro. Y nosotros nosotros cuando hablamos de los grandes logros de la poesía en lengua castellana, es porque tuvimos modernismo y tuvimos simbolismo y tuvimos metáfora e imagen. La poesía brasilera no tiene metáfora, porque no tuvo modernismo. Lo que ellos llaman modernismo, que es una suerte de concretismo, es otra cosa que no tiene nada que ver. Claro. Digamos, siempre tenemos que leer confrontando, leer a ver cómo escribía Novalis y cómo escribía Schiller. Y ahí empezamos a descubrir cosas. Y a construir, una mirada. Una mirada, claro, una mirada y que después va a ser nuestra mirada, ¿eh? Sí. No va a ser la mirada de los poetas que leímos, sino la nuestra. ¿No? Porque vos imagínate, si leíste a Neruda y te influyó Neruda, ¿vos sabés lo difícil que es salir de la droga Neruda? ¿De la droga Rubén Darío, lo difícil que es salir? Es muy grosso. Ahora, vos tenés que leerlo a Darío, tenés que leerlo a Neruda, pero sin que ellos te esclavicen en su lenguaje. No, vos tenés que construir tu propio lenguaje a partir de esas otras miradas. Juan, quédate porque vamos a seguir hablando, pero vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. En Corrientes llevamos 21 meses de crecimiento del empleo registrado que alcanzó su máximo histórico. Somos la provincia con mayor área forestada, el principal exportador de arroz. Tenemos el tercer stock ganadero y 1 millón de ovejas. Somos el segundo productor de yerba mate y líderes en industrialización y comercialización. El segundo productor de cítricos, pioneros en producción de naturaleza. Estamos llevando fibra óptica a toda la provincia, desarrollando la industria del cannabis y nuestros 18 parques industriales funcionan a pleno. Somos Corrientes, tenemos futuro. Verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, para verte bien. Estamos en escenarios con Juan Meneguín, poeta de Entre Ríos, y bueno, vamos a leer esto que no es nada televisivo, pero vamos a leer un poema de tu libro Astronomías para Nictálopes. Un fragmento de un poema que es viejo, este poema, que se llama Una canción para el verano. Los que tienen nuestra edad y un poco mayores habrán de recordar esos festivales de la canción italiana, que eran los festivales San Remo, Me acuerdo. ¿no? Y entonces decíamos una canzone per l'estate. Es un poco un juego acá, es un poema compuesto por imágenes de una época que ya es imposible que vuelva, que fue nuestra época,
Y empieza diciendo de esta manera, eh, todos estábamos muy borrachos. Nuevamente llovía sobre Trelew y llovía sobre nosotros, pobres criaturas. Había una vidriera en una esquina, la habían empapelado con diarios viejos. En uno de ellos un poema hablaba de un hombre que veía arañas en el cielo. El nuestro tampoco era un cielo con diamantes. Bueno, y de ahí, o sea, este libro que vos nos contabas al comenzar el programa, que son poemas de distintos momentos de tu vida, poemas que tienen también distintas, para hablar un poco del tema, distintos temas, Sí. y que va recorriendo también tus intereses, ¿no? Tu paisaje natal, tus experiencias a lo largo de tu vida, las pérdidas. Las pérdidas, sí, las terribles pérdidas. La poesía muchas veces prescinde, pero no debiera, de las pérdidas, porque también la poesía se nutre de las pérdidas. Ahora el tema es cómo transformar las pérdidas en literatura, si podemos decir, ¿no? Y no en una cuestión llorona, quejosa, lamentatoria y nada más. O superar eso y construir. Hay veces que las pérdidas imposibilitan que se pueda construir algo, y hay veces que nutren la voz, ¿no? Y hablando de las pérdidas, ahí no solamente están las pérdidas de las personas o de las personas que nos atravesaron y que atravesaron nuestra vida, sino también de un determinado momento y del paisaje, ¿no? Sí, las pérdidas no son solamente la muerte de tu compañera, que es una pérdida terrible, o la muerte de tu hermano, o la víctima del SIDA o del COVID, sino son las pérdidas de una época también. Es decir, cuando se muere un Leonard Cohen, por ejemplo, se nos está muriendo una época, ¿no? Ahora se va a morir un Delon, por ejemplo, y todos vimos las películas de Delon, y y sabíamos que era un actor que nos convocaba, en fin. Y así como se han muerto esas personas que han constituido la cultura de una humanidad. Esa es una de las pérdidas más atroces, ¿no? Las pérdidas de los personajes que hicieron a la cultura de una civilización. Imaginemos en un futuro determinado que los arqueólogos se ponen a investigar qué era la cultura en el siglo XX, ¿no? Mirando la película Woodstock como la imagen esa de esa película apocalíptica cuando el destino nos alcance. El tipo que se va y se mete en un cine y empieza a mirar la película Woodstock y se le pasa el día, y a la noche aparecen todos los zombies. Es decir, habla de las pérdidas de un mundo que es terrible. Vos hablás mucho de esto también. Sí, las pérdidas de la época son las pérdidas de una civilización que no se vuelve nunca más. Imaginemos las pérdidas de la juventud, por ejemplo, que la juventud siempre ha sido revolucionaria, contestataria, promotora de belleza, de cambios, a lo largo de la historia. Es decir, los hippies no empezaron en California, sino empezaron en Alemania antes del nazismo, por ejemplo, ¿no? Y la juventud que siempre que procuró elevar la mirada, elevar la historia, la civilización a un punto mejor que el anterior, se ha vuelto conservadora. ¿Cómo podemos entender que la juventud sea conservadora y ultraderecha hoy en día? Eso es terrible. Es volver el reloj antes de la Revolución Francesa. No es un tema de privatizar el océano Atlántico, es que pueden privatizar hasta el oxígeno que respiramos bajo ese discurso. Y ese discurso lo sostiene la juventud. ¿Cómo es posible que la juventud se haya vuelto conservadora?
Y es una pregunta que no me la sé responder y me parece de un grado de pérdida atroz. Mm. ¿Y, ¿Y cuál es el futuro que ves? Desgraciadamente mi futuro es muy apocalíptico, Mm. pero bueno, espero que nunca se cumpla. Pero precisamente el arte se nutre de grandes pérdidas. Siempre, siempre las pérdidas han movilizado a que el arte exprese de una manera que ha producido un shock en la historia y la cultura. Si no es gratuito, digamos, ¿no? Un genocidio en Guernica ha producido una de las obras de arte del siglo XX más extraordinaria y más espantosa, que es el cuadro de Picasso. Claro. Y hoy, con la devaluación de la palabra, con la fragmentación de los discursos, con las dificultades para comprendernos, para conocernos, para empatizar con el otro, ¿qué lugar tiene la poesía? Yo pienso que la poesía tiene un lugar destacado, pero hay que trabajarlo, ¿no? Porque frente a las 30 palabras que puede pronunciar elegante, nosotros deberíamos trabajar talleres de poesía en las escuelas para que los chicos no hereden las 30 palabras elegantes, sino que hereden una palabra de Neruda o una palabra de Darío o una palabra de Walt Whitman. Y que comprenda, digamos, que cualquier palabra está en el diccionario, en la Wikipedia, tanto como en la enciclopedia, ¿no? Que comprenda que cualquier palabra es asimilable y cualquier construcción lingüística trabajada puede constituirse en una expresión bella, no en una tontería o en una mera puteada o algo que solamente rima. Claro, rima por consonante, o porque nos parece que si decimos pija, concha, culo y teta está bien en un poema. Me parecen estupideces. Si tuvieras que pensar en qué poema, con qué poema te gustaría que te recuerden, ¿cuál sería ese poema? No sé. No sé. Creo que hay un poema que se llama Guay, no sé, porque si hay que nombrar uno solo, no lo sé. Porque creo que hay un poema que se llama Papel España que habla de estas cosas. Y habla de las pérdidas precisamente, y le da la desmemoria, ¿no? Habla mucho de la desmemoria de nuestras ciudades litorales y cómo hemos perdido, al perder los ferrocarriles, cómo hemos perdido mucha cultura y a perder, digamos, los oficios, cómo hemos perdido mucha cultura, ¿no? En la época del registro, porque hoy se registra todo. Y sin embargo, la memoria es cada vez más frágil. La memoria cada vez más frágil y vos imaginate que tenemos memoria de TikTok. De 3 minutos más tarde ya no sabemos lo que vimos, no podemos recordar lo que vimos. Eso está programado, eso no es un accidente. ¿No? Eso está totalmente programado. Qué sé yo, no sé, Constanza, pero bueno. Yo creo que si uno sobrevive con un verso, bueno, ya es importante. Bien, y ahí estamos. Lo seguimos intentando. Ojalá que nos sobreviva un verso, ¿no? Es decir, un poeta desconocido de la antigua Grecia sobrevivió por un epitafio que dice: odio a una mujer de tobillos gruesos. Bueno, brindamos por ese poeta. Aquí en Escenarios te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros conversando hoy y que, bueno, la presentación del libro sea un momento ojalá, esperado. Sí, tengo mucho entusiasmo porque no todos los días presentamos libros, ¿no? Así que tengo mucho entusiasmo que va a salir lindo. Muchas gracias, Juan. Gracias a ustedes.